La lluvia de abril tamborileaba contra las ventanas mientras preparaba mi té de la mañana. Lockwood siempre había sido generoso con la lluvia, sobre todo en primavera, cuando parecía que el lago decidía compartir su agua con el cielo. Observaba las gotas resbalar por el cristal, formando patrones caprichosos que desaparecían al llegar al borde. ¿Cuántas mañanas como esta habré pasado en esta casa? No sabría contarlas. Me llamo Merle Hadley, y en 3 días cumpliré 68 años. Durante 40 años fui profesora de matemáticas en la preparatoria de Lockwood. 40 años enseñando a los niños la belleza de los números y la lógica. Ahora estoy jubilada, y mis días están llenos de un silencio que antes solía valorar tanto, pero que ahora a veces no sé de dónde escapar. Mi té, siempre Earl Grey, sin azúcar y con una gota de leche, se había enfriado hace rato. Pero seguía sentada junto a la ventana, viendo llover y repasando mi lista de pendientes para el día. Supermercado, limpieza, tal vez la biblioteca, si el clima lo permitía. Las tareas habituales de un martes cualquiera. Y sin embargo, en el fondo de mi mente, el pensamiento de mi cumpleaños próximo latía con fuerza. ¿Lo celebraría sola otra vez? El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un número desconocido, pero contesté igual. A mi edad, cualquier llamada podría ser importante. ¿La señora Hadley? Dijo una voz femenina, desconocida. Habla Patricia, del salón de belleza Lockwood Glamour. Llamo para confirmar su cita de mañana a las 10 de la mañana. Yo no había agendado ninguna cita en el salón. Estaba a punto de decírselo, pero algo me detuvo. ¿Por qué no? Tal vez un pequeño cambio era justo lo que necesitaba antes de mi cumpleaños. Sí, claro, dije. Estaré ahí mañana a las 10. Después de colgar, subí a mi habitación y abrí el closet. La mayoría de la ropa era práctica, discreta, la ropa de una profesora de matemáticas acostumbrada a la mesura. En una esquina colgaba el vestido azul que Frank me había regalado en nuestro último aniversario. Para que combine con el color de tus ojos, me dijo entonces. Saqué el vestido y me lo sostuve frente al espejo. Las arrugas alrededor de mis ojos se habían profundizado. El cabello, completamente canoso. Pero mis ojos, sí, seguían siendo del mismo azul profundo. Frank había muerto hace 10 años. Un infarto repentino. Estábamos haciendo planes para el verano, y al día siguiente desperté siendo viuda. A veces parece que fue ayer. A veces parece otra vida. Esta casa guarda recuerdos suyos en cada rincón. Frank era ingeniero civil. Sus manos siempre estaban creando, construyendo, reparando, los estantes que él mismo instaló, la mesa que restauró, la banca del jardín, su último proyecto. A veces le hablo, sobre todo cuando la soledad se vuelve insoportable. ¿Tú qué piensas, Frank? Le pregunté en voz alta, devolviendo el vestido al closet. ¿Crees que vendrán a mi fiesta de cumpleaños? Ellos. Mi hijo G, su esposa Tabitha y sus hijos. Mis nietos, Octavia, de 16, y Fletcher, de 12. G ya tiene 42 años. No nos vemos desde hace 3 meses, en Navidad, cuando les pedí unirme a su cena. Fue una noche incómoda, llena de sonrisas forzadas y silencios educados. Tabitha apenas disimulaba su fastidio. G estaba distante. Y los niños, pegados a sus teléfonos, levantaban la vista solo para responder con un sí o no. Cuando G era pequeño, éramos muy unidos. Le ayudaba con la tarea, lo animaba en los partidos de fútbol, le leía cuentos antes de dormir. Frank, a veces, bromeaba con celos. Claro, lo quieres más a él. Si es mi copia exacta. En la secundaria empezaron los problemas. Se juntó con malas compañías. Bajó sus calificaciones. Se volvió arrogante. Frank y yo nos preocupamos, pero tratamos de canalizar su energía. La universidad lo cambió. Maduró, se volvió más responsable. Estudió finanzas, consiguió un buen trabajo. Estábamos orgullosos de él. Y entonces apareció Tabitha. Hermosa, ambiciosa, decidida. Se conocieron en Lockwood Insurance. La boda fue fastuosa, con más de 200 invitados, muchos de los cuales jamás había visto. Incluso entonces, Tabitha dejó claro que la familia de Gar ahora era ella, no sus padres. Después de la muerte de Frank,
la relación con nuestro hijo se tensó aún más. Gar fue al funeral, ayudó con todo, estuvo cerca durante las primeras semanas. Y luego, volvió a su vida. No lo culpo. Tiene su familia, su trabajo. Pero algo cambió. Como si el puente que nos unía hubiera desaparecido. Ahora nuestras conversaciones se reducen a llamadas esporádicas, y visitas aún más raras. El año pasado, ni siquiera llamaron por mi cumpleaños. Tabitha envió un mensaje. Feliz cumpleaños, Merle. G está en una reunión. Los niños tienen entrenamiento. El fin de semana estará ocupado. Te llamamos pronto. Nunca llamaron. La lluvia arreció, y decidí posponer la ida al supermercado. En lugar de eso, me puse a limpiar. Fregué superficies, pasé la aspiradora, lavé ventanas. El trabajo me ayudaba a no pensar. ¿Pensar en qué? En que mi vida se había reducido a esta casa. En que mi único hijo parecía preferir que yo no existiera. En que mis nietos estaban creciendo sin apenas conocerme. Al terminar de limpiar, saqué los álbumes de fotos. Años capturados en papel. Aquí está G dando sus primeros pasos. Aquí, su graduación. Aquí, nuestro último viaje familiar al lago, cuando Frank aún vivía. Intenté encontrar el momento en que todo se torció. Pero no pude. Quizás fue poco a poco, día a día, sin que me diera cuenta. El timbre me tomó por sorpresa. No esperaba visitas. En la puerta estaba Dorothy, mi vecina. Una de las pocas amigas verdaderas que aún me quedan. Llevaba un tupper con algo humeante. Imaginé que no querrías cocinar con este clima, dijo, extendiéndomelo. Sopa de pollo con fideos, receta de mi abuela. Dorothy tiene 72 años, pero a diferencia de mí, disfruta su papel de venerable anciana, como ella misma se llama. También es viuda, pero con 3 hijos y 7 nietos que la visitan con frecuencia. Pasa, la invité, haciéndome a un lado. Justo iba a preparar té. Nos acomodamos en la cocina. Ella sirvió el té, y yo saqué las galletas que había horneado el día anterior. ¿Ya decidiste cómo vas a celebrar tu cumpleaños? Preguntó, como si leyera mi mente. Con suerte, con mi familia, respondí. Solo tengo que convencerlos de venir. Dorothy bufó. Sabes, les has permitido demasiadas cosas. Si yo fuera tú, ya habría dicho unas cuantas verdades. Y estaría sola, suspiré. No, Merle. Tienes a ti misma, y eso ya es bastante, dijo, apretando mi mano. No lo olvides. Cuando se fue, me quedé un buen rato en la ventana, viéndola cruzar la calle bajo su paraguas. Dorothy tenía razón. Había dejado que G y Tabitha se salieran con la suya demasiadas veces. Tal vez ese fue mi error. Nunca exigí respeto. Nunca insistí en tener un lugar en sus vidas. Solo esperé. Esperé que me recordaran. Decidida a actuar, tomé el teléfono y marqué el número de mi hijo. G no contestó de inmediato. Estaba por colgar cuando escuché su voz. Mamá, ¿pasa algo? Su tono sonaba impaciente, como si mi llamada fuera una intrusión en su día. No, G, no pasa nada, dije, intentando sonar tranquila. Solo quería recordarte que el viernes es mi cumpleaños. Pensé que tal vez tú, Tabitha y los niños podrían pasar un rato. Hubo una pausa. Se escuchaban voces de fondo. Seguro estaba consultando con Tabitha. Mira, mamá, dijo al fin. Tenemos muchas cosas el viernes. Tabitha tiene una presentación. Octavia tiene ensayo. Flair. Está bien, lo interrumpí, sin querer escuchar otra lista de excusas. No pasa nada. Quizás el fin de semana. Otra pausa. Más voces. Bueno, su tono cambió, más decidido. Podríamos pasar un par de horas el viernes, como a las 2. No encontraba palabras. La sorpresa me dejó muda. ¿En serio? Eso es maravilloso, G. Me emociona mucho. Tal vez prepara algo especial. ¿Qué le gusta a Fletcher? ¿Octavia sigue siendo vegetariana? Mamá, me interrumpió, con ese tono irritado que ya me resultaba conocido. No hace falta que sea nada especial. Solo pasaremos a felicitarte, darte un regalo y seguir con el día. Tenemos muchas cosas. Claro, lo entiendo,
respondí rápido, sin querer espantar esa rara oportunidad de verlos. Como les venga mejor. Bien, dijo, un poco más suave. Estaremos ahí como a las 2. Después de colgar, no podía quedarme quieta. Vendrán por mi cumpleaños. Por primera vez en años, nos reuniríamos no por obligación, ni por Navidad, ni por acción de gracias, sino solo para celebrar mi día. A pesar de sus palabras, decidí preparar algo. Nada ostentoso, como él pidió, pero lo suficiente para que notaran cuán feliz me hacía verlos. Lasaña de berenjena, el plato favorito de Gar desde niño. Pastel de chocolate con nuez, el que siempre pedía para su cumpleaños. Una ensalada vegetariana para Octavia, aunque no sabía si seguía con esa dieta. Y galletas caseras con chispas de chocolate, las favoritas de Fletcher cuando era pequeño. Los días siguientes pasaron entre preparativos. Fui al salón de belleza a cortarme el pelo y darme un toque de color que realzara el gris natural de mi cabello. «Te ves más joven», dijo la estilista. Y decidí creerle. Me compré una blusa nueva, azul cielo, para que hiciera juego con mis ojos, como solía decir Frank. Puse la casa en orden, aunque ya estaba bastante limpia. Dorothy vino a ayudarme con la limpieza y la cocina, aunque le aseguré que podía sola. «Deja que una vieja amiga también ponga su granito de arena», dijo, frotando con energía el trapo. Además, quiero ver con mis propios ojos al hijo desagradecido, y a la bruja de su esposa. Dorothy, intenté sonar firme, pero no pude evitar sonreír. No son tan malos. Claro, y yo no soy una vieja chismosa, resopló. Mel, querida, eres demasiado buena con ellos. Siempre lo he sido. El día de mi cumpleaños desperté temprano, antes del amanecer. El sol comenzaba a romper entre las nubes, anunciando un día claro después de una semana de lluvia. Lo tomé como una buena señal. Después de darme una ducha, me puse la blusa nueva y un pantalón azul marino. Me maquillé ligeramente, solo lo justo para acentuar mis ojos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí hermosa. No, esa no es la palabra. Me sentí visible. Visible. Viva. Para el mediodía, todo estaba listo. La lasaña en el horno, el pastel sobre la mesa, la ensalada en un tazón de vidrio, las galletas en un plato. Puse los cubiertos y los platos, no muy formales, pero bonitos. En el centro, un pequeño florero con las primeras flores de primavera de mi jardín. Al llegar la una, empecé a ponerme nerviosa. ¿Y si no venían? ¿Y si G llamaba a último momento diciendo que hubo un cambio de planes? Me estaba preparando para la desilusión, cuando escuché el sonido de un auto estacionándose. Era ellos. Mi familia. Por mi cumpleaños. A las 2 en punto, sonó el timbre. Me di un último vistazo en el espejo, la blusa azul cielo, el cabello arreglado, el maquillaje suave. Respiré hondo y abrí la puerta. «Feliz cumpleaños, mamá». G me abrazó de forma torpe, apenas tocando mis hombros, como si tuviera miedo de mancharse. Olía a colonia cara, de reuniones ejecutivas. «Hola, Merl», dijo Tabitha con un gesto de cabeza, sin intentar siquiera abrazarme. Sus labios finos se estiraron en una sonrisa que no tocaba sus ojos. Vestía un traje gris impecable y unos pendientes de perla, el uniforme de una mujer de negocios exitosa. Los nietos estaban detrás. Octavia, de 16 años, no despegaba la vista del celular. Solo me lanzó una mirada fugaz. Tenía el cabello oscuro y teñido, cayéndole sobre el rostro, ocultando cualquier expresión. Fletcher, de 12, era alto y desgarbado, con granos en la frente y un gesto de fastidio. «Pasen, me alegra tanto verlos». Me hice a un lado para que entraran. «Octavia, Fletcher, ¿cómo han crecido?» Octavia murmuró algo sin dejar de mirar la pantalla. Fletcher se encogió de hombros mientras pasaba junto a mí. Sentí una punzada de decepción, pero me esforcé en no dejarlo ver. «Huele bien», comentó G, olfateando. «Te dije que no hacía falta que cocinaras». «Es solo una lasaña», respondí, guiándolos al salón. «Tu favorita, con berenjena. Y pastel de chocolate. Nada del otro mundo». Tabitha observó con mirada crítica la sala, algo anticuada, con fotos enmarcadas, estanterías y sillones cómodos. «Nunca pensaste en renovar».
No fue una pregunta, sino una sentencia. G y yo podríamos ayudarte con un diseñador. Todo se ve tan desfasado. A mí me gusta así, respondí intentando sonar ligera. Tiene muchos recuerdos. Por eso mismo deberías cambiarlo todo, murmuró Tabitha. Pero fingí no haberla oído. Nos sentamos. G y Tabitha en el sofá. Los niños en las sillas. Yo en la silla de cocina que había traído. La conversación no fluía. Pregunté por el trabajo, por la escuela, por los planes de verano. Solo obtuve monosílabos o respuestas vagas. ¿Vamos a la mesa? Sugerí cuando el silencio se alargó. La lasaña ya debe estar lista. En la mesa, el ambiente mejoró apenas. G elogió la lasaña. Octavia admitió a regañadientes que la ensalada no estaba mal. Fletcher incluso repitió, aunque en silencio. Solo Tabitha apenas tocó su plato. Estoy cuidando la figura, dijo. ¿Cómo va la escuela, Octavia? Intenté. ¿Tu papá me dijo que estás en la obra del colegio? Octavia levantó la mirada del teléfono y me observó como si yo fuera una lámpara que hablaba. Sí, hago de Julieta, respondió sin entusiasmo. El estreno es en 2 semanas. ¿Julieta? ¡Qué maravilla! Estaba genuinamente emocionada. Me encantaría verla. ¿Podrías llevarme contigo? Octavia miró a su madre con pánico, y Tabitha intervino. Me temo que no será posible, Mel. Solo tenemos 4 entradas. Para nosotros y mis padres. Ya sabes lo unida que es Octavia a la abuela Eleonor. Claro, asentí, sintiendo el rubor subir por mis mejillas. Lo entiendo. Me volví hacia Fletcher. ¿Y tú? ¿Cómo va el fútbol? ¿Aún juegas? Ya no, contestó, sin mirarme. Ahora nado. Ah, ¿sí? No lo sabía. Eso es genial. Tu abuelo Frank era un gran nadador cuando joven. Fletcher consiguió una beca para un campamento deportivo este verano. Intervino G, con orgullo. El entrenador dice que tiene mucho potencial. Eso es maravilloso, sonreí a mi nieto. Me encantaría verte competir. Fletcher se encogió de hombros sin levantar la vista. Tal vez la próxima temporada, respondió G, dudoso. La próxima temporada. Siempre el futuro. Nunca el ahora. Sentí cómo se desvanecía la ilusión con la que había esperado este día. ¿Quién quiere pastel? Pregunté, levantándome. Es de chocolate con nueces. Estamos a dieta, saltó Tabitha, poniendo la mano en el hombro de Octavia. Y Fletcher debe cuidar su peso por la natación. Yo sí quiero un pedazo, dijo Fletcher de repente, y su madre lo fulminó con la mirada. Uno pequeño, cedió Tabitha. Y luego, ejercicio extra. Mientras partía el pastel, G me apartó. Mamá, no podemos quedarnos mucho, dijo en voz baja. Tabitha tiene una reunión a las 5. Y aún debemos llevar a los chicos a casa y cambiar. Sentí como se me encogía el corazón. Llevaban menos de 1 hora en casa. Claro, lo entiendo, respondí, ocultando la decepción. Agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de venir. Al volver a la mesa, Tabitha ya se estaba poniendo el bolso. Octavia no despegaba la vista del teléfono. Fletcher picoteaba su pastel con el tenedor. Ya nos vamos, anunció G, juntando las manos. Pero antes, el regalo. Tabitha sacó de su bolso una caja mediana, cuidadosamente envuelta con un lazo. «Feliz cumpleaños, Merle», dijo con la misma sonrisa fría. Lo elegimos en familia. Tomé la caja con una pequeña emoción. Un regalo, por pequeño que sea, siempre es un gesto de consideración. Quizás si les importaba, solo que no sabían cómo demostrarlo. «Ábrelo», dijo G con prisa. Noté algo extraño en su mirada. Desaté el lazo con cuidado y levanté la tapa. La caja estaba vacía. Completamente vacía. Levanté la vista, confundida, buscando una explicación. Pensé que era una broma, o que el regalo real vendría después. Y entonces se echaron a reír. Los 4. A carcajadas, sin contenerse, con una especie de crueldad que me estremeció. Tú también estás vacía, rió G, entre carcajadas. Una caja vacía para una mujer vacía. La combinación perfecta, añadió Tabitha,
limpiándose las lágrimas de risa. Octavia me grababa con el móvil. Fletcher se reía, gritando: «¡Chupete! ¡Chupete!». Me congelé, con la caja vacía entre las manos, sin poder creer lo que ocurría. ¿Mi familia? ¿Mi hijo, mis nietos, habían venido a propósito a humillarme? ¿El día de mi cumpleaños? ¿Qué? Mi voz sonaba lejana, ajena. ¿Qué significa esto? Ay, mamá, no pongas esa cara, aún reía. Es solo una broma. Siempre fuiste tan seria. ¿Una broma? Sentí como algo se rompía dentro de mí. Y al mismo tiempo, algo nuevo y frío se erguía en su lugar. ¿Vinieron a mi cumpleaños para darme una caja vacía y llamarme chupete? ¿Eso es una broma? No seas dramática, Merle, intervino Tabitha con su sonrisa intacta. Es solo humor familiar. ¿Humor familiar? Apreté la caja hasta arrugar el cartón. Tenemos concepciones muy diferentes de lo que significa familia. G dejó de reír cuando vio mi expresión. Mamá, no te lo tomes así. Solo queríamos divertirnos un poco. A costa mía, dije. Yo no lo pedí. Vamos, abuela, intervino Octavia con el móvil aún grabando. No seas tan aguafiestas. Me levanté despacio de la mesa, con la caja aún en las manos. Creo que ya deberían irse, dije con voz baja, pero firme. Tabitha, tienes una reunión a las 5. No quiero que llegues tarde. Se miraron entre ellos. Claramente no esperaban esa reacción. Tal vez pensaban que lloraría, que rogaría, que me tragaría la humillación como siempre. Mamá, no te ofendas, intentó G, tomándome la mano. La aparté. Fue una broma estúpida, continuó. Sí, asentí. Muy estúpida. Y muy reveladora. Gracias por pasar. No los detengo. Los acompañé a la puerta con el rostro impasible. Sin lágrimas. Sin reproches. Solo una frialdad educada. Estaban desconcertados. Esperaban drama, histeria, súplica. No esta dignidad helada. Te llamamos el fin de semana, dijo G desde el umbral. No se molesten, respondí, cerrando la puerta. Me quedé en el recibidor, escuchando el motor del coche alejarse. Solo cuando el sonido desapareció, me dejé caer al suelo, apoyada contra la puerta. La caja vacía seguía en mis manos. Chupete. Para ellos, eso soy. Un estorbo. Una mujer vieja, vacía, sin contenido. 40 años enseñando, miles de alumnos, el hogar que construí, el hijo que crié. Nada de eso significa nada para ellos. Soy, nada. Las lágrimas por fin rompieron la barrera. Lloré sentada en el suelo de mi casa vacía, en mi cumpleaños número 68, con una caja vacía entre las manos. Una coincidencia perfecta, como dijo Tabitha. No sé cuánto tiempo estuve allí. Quizás minutos. Quizás horas. Cuando las lágrimas se agotaron, me levanté con dificultad. Me dolían las rodillas y la espalda. La vejez no son solo arrugas y canas. También es dolor en las articulaciones por haber estado sentada en el suelo. Fui a la cocina y, mecánicamente, empecé a recoger la mesa. Lasaña sin tocar, pastel apenas probado, platos sucios. Las huellas de mi humillación. Tiré la comida. Lavé los platos. Limpié la mesa. Los movimientos me ayudaban a no pensar. A no sentir. Cuando no quedó rastro de la fiesta, subí a mi habitación y me senté al borde de la cama. El espejo reflejaba a una mujer mayor, con los ojos hinchados por el llanto, vestida con una blusa azul cielo comprada especialmente para una reunión familiar. Chupete. La palabra resonaba en mi cabeza. Una y otra vez. Chupete. 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 No. Yo no soy un chupete. Soy Merle Hadley. Y merezco algo mejor. Algo dentro de mí cambió. El dolor y el resentimiento no desaparecieron. Pero apareció otra cosa. Ira. Una ira fría, silenciosa. No fue un arrebato. Fue una decisión consciente. No permitir que me trataran así nunca más. Saqué mi agenda del cajón de la mesita de noche y busqué un número que no marcaba desde hacía años. Robert Fisher, el abogado que manejó los asuntos de Frank tras su muerte. Mi abogado.
Eran casi las 7 de la tarde y no estaba segura de que contestara. Pero tras el tercer timbre, escuché su voz. Robert Fisher, dígame. Hola, Robert. Habla Merle Hadley. La viuda de Frank Hadley. Hace años que no hablamos, pero necesito tu ayuda. Se trata de mi testamento, y algunos asuntos legales. Señora Hadley, pude oír la sorpresa en su voz. Por supuesto que la recuerdo. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito verla lo antes posible. Mañana, tal vez. Mañana, pareció consultar su agenda. Sí, puedo recibirla a las 10 de la mañana. ¿Es algo urgente? Sí, respondí, mirando la caja arrugada que aún tenía en la mano. Muy urgente. Quiero cambiar mi testamento. ¿Y algo más? Muy bien, señora Hadley. La espero mañana a las 10. Colgué el teléfono y respiré hondo. Algo había terminado ese día, pero también algo acababa de comenzar. No volvería a ser una hoja en blanco para que otros me ignoraran o se rieran de mí. Ellos creen que estoy vacía, que no valgo nada. Bueno, les voy a demostrar cuán equivocados están. Tiré la caja aplastada al cubo de basura, me quité la blusa de cumpleaños y me puse mi bata de estar por casa. Este fue el último cumpleaños que pasé esperando su atención o su cariño. Ya no voy a esperar más. La oficina de Robert Fisher quedaba en el centro de Lakewood, en un antiguo edificio de ladrillo rojo. Subí los escalones apoyándome en mi bastón. Me dolían las rodillas más de lo habitual, después de haber estado sentada en el suelo la noche anterior. En la puerta de vidrio, unas letras doradas decían, Fisher y Asociados Servicios Legales. La recepcionista, una joven con el cabello recogido en un moño impecable, me recibió con una sonrisa. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Merle Hadley. Tengo una cita con el señor Fisher a las 10. Ella revisó en su computadora y asintió. Sí, la está esperando. Pase, por favor. Robert Fisher no había cambiado mucho en los 7 años desde la última vez. Seguía delgado, con su barba gris perfectamente recortada. Solo las arrugas alrededor de los ojos se habían profundizado, y llevaba gafas más modernas. Señora Hadley, se levantó para saludarme y me estrechó la mano. Me alegra verla, aunque me sorprende oír de usted. Por favor, tome asiento. Me dejé caer en el sillón de cuero frente a su escritorio y puse mi bolso sobre el regazo. Gracias por recibirme con tan poco aviso, Robert. De verdad es un asunto urgente. Me comentó que quería cambiar su testamento. Sí. Y algo más. Saqué una carpeta de documentos del bolso. Necesito su opinión profesional sobre algunas cosas. La escucho con atención. Respiré hondo. ¿Recuerda que cuando Frank murió, hace 10 años, me dejó todas sus propiedades? Fisher asintió. Por supuesto. El señor Hadley era un hombre muy acaudalado. Además de la casa y los ahorros personales, había acciones en varias empresas, una cartera de inversiones y un terreno junto al lago. Así es. Y usted y yo decidimos en su momento no revelar a G el valor completo de la herencia. Él solo supo de la casa y de una cuenta bancaria modesta. Fue su decisión, me recordó Fisher. Me dijo que no quería que el dinero arruinara a su hijo. Quería verlo triunfar por méritos propios. Asentí, recordando. Gar tenía 32 años cuando murió Frank. Ya trabajaba en una aseguradora, estaba casado con Tabitha. Octavia tenía 6 años, y Fletcher era apenas un bebé de 2. G vino al funeral, ayudó con los arreglos, me apoyó al principio. Fue entonces cuando decidí no contarle el verdadero alcance de la herencia. Recuerdo una conversación que tuvimos una semana después del funeral. Gar había venido a hablar de temas financieros. Mamá, he estado pensando en tu futuro, me dijo, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café. Va a ser difícil para ti mantener la casa sola. Tal vez deberías venderla y mudarte a un departamento más pequeño. Oh. Dudó un segundo. Podrías venirte a vivir con nosotros. Tenemos un cuarto de invitados. Sabía que esa oferta no le salía del corazón. Ese cuarto era minúsculo. Y Tabitha ya planeaba convertirlo en su oficina. Gracias, hijo. Pero puedo arreglármela sola, le dije. Tengo ahorros, la casa está pagada,
y mi pensión me alcanza para vivir modestamente. ¿Estás segura? Escuché el alivio en su voz. De cualquier forma, puedes contar con nosotros, añadió. Lo sé, sonreí. Y lo agradezco. Y no le dije que, además de la casa, Frank me había dejado casi 2 millones en acciones, una cartera de medio millón en inversiones, y un terreno junto al lago que subía de valor cada año. Decidí dejar que Gar se hiciera su camino solo. Que triunfara por sí mismo. Y entonces, algún día, ese sería su legado. ¿Quiere revelarle ahora la herencia a su hijo? Me trajo de vuelta Fisher. No. Todo lo contrario, negué con la cabeza. Quiero cambiar el testamento. Le conté lo sucedido el día anterior, la caja vacía, las palabras, la risa. A medida que hablaba, el rostro del abogado se volvía más serio. Esto es indignante, dijo al final. Su hijo y su familia se han comportado de forma inaceptable. Y no fue la primera vez, admití. Solo fue la gota que colmó el vaso. Volví atrás, a los recuerdos. Cuando G nació, Frank y yo lo adoramos. Hijo único, muy esperado, muy querido. Frank le enseñó a jugar béisbol. Yo le ayudaba con la tarea. Ambos trabajábamos, Frank en la constructora, yo en la escuela, pero siempre hacíamos tiempo para él. En la adolescencia empezaron los problemas. Se juntó con malas influencias, se volvió engreído, faltaba a clases. Recuerdo el día en que el director nos llamó a Frank y a mí. Su hijo ha estado fumando marihuana en el patio. Podríamos expulsarlo. Pero, por su reputación como profesora, señora Hadley, le daré una segunda oportunidad. Sentí humillación. Pero por Gar, acepté. En casa, tuvimos una conversación seria. ¿Cómo pudiste hacer eso? Le gritó Frank, algo inusual en él. No solo te fallaste a ti mismo. También a tu madre. Gar tenía la cabeza agachada. No fue mi intención. Es que todos lo hacían y yo. Y tú decidiste ser como todos los demás, dijo Frank. Pensé que te habíamos criado mejor. Entonces intervine. Lo que importa no es lo que pasó, sino lo que vas a hacer ahora. Te dieron una segunda oportunidad, G. No la desperdicies. Después de eso, pasé más tiempo con él. Le ayudé con los estudios, lo metí a deportes para alejarlo de las malas compañías. Frank trabajaba hasta tarde. Estábamos ampliando la casa y necesitábamos dinero. Yo cargué con todo. Poco a poco, G mejoró. Se graduó con buenas notas. Entró a la universidad a estudiar finanzas. Frank y yo le pagamos los estudios. Podríamos haber usado ese dinero para viajar, un sueño de Frank, pero lo destinamos a su futuro. En su graduación, G me abrazó. Gracias, mamá. No lo habría logrado sin ti. Yo era feliz. Mi hijo se había convertido en un buen hombre. Educado, con un futuro brillante. Los problemas empezaron con Tabitha. Trabajaban en la misma empresa. Y desde el inicio dejó claro que la familia de Gar ahora era ella, no sus padres. Primero fueron detalles pequeños. Invitaciones olvidadas, visitas canceladas a última hora. Luego, desdén abierto. En el bautizo de Fletcher, presentó a sus padres como los abuelos y a Frank y a mí como los papás de G. Me dolió. Pero guardé silencio para no arruinar la ocasión. Frank lo aceptaba con más facilidad. Déjalo, Merle. Tiene su propia vida, su propia familia. Es lo natural. Pero para mí no lo era. Le había dado todo. Mi tiempo, mi amor, mi energía. Y a cambio, recibía cada vez menos. Después de que Frank muriera, fue aún peor. Visitas escasas, llamadas cortas. Tabitha ya no disimulaba su molestia al verme. Los nietos, siguiendo el ejemplo, también se alejaban. Hubo momentos buenos. Cumpleaños, cenas, días en los que parecía que todo podía arreglarse. Pero cada año eran menos. Y más frecuentes las humillaciones. Mamá, tienes que vestirte así. Abuela, qué aburrida eres. Merle, mejor no vengas al concierto. Habrá gente importante. Y la caja vacía. Está vacía, como tú, dijo Fisher, repitiendo mis palabras. Entonces, ¿qué desea cambiar exactamente en el testamento?
Me enderecé en la silla. Quiero desheredar a G completamente. Fisher alzó las cejas. Es una decisión grande. ¿Estás segura? Totalmente. No quiero que él ni su familia reciban un solo centavo del dinero de Frank. No lo merecen. ¿Y a quién quiere dejarle sus bienes? Saqué otro documento del bolso. Aquí hay una lista de organizaciones benéficas. La Fundación de Maestros de Lakewood, la Biblioteca Municipal, el refugio de animales donde cuido gatos temporalmente. Y también quiero crear una beca en memoria de Frank Hadley, para estudiantes de ingeniería. Fisher revisó la lista y luego me miró. Legalmente, todo es posible. Tiene todo el derecho. Pero como persona, no como abogado, le aconsejo algo. No tome decisiones apresuradas. Quizás en unos días, cuando el dolor baje un poco, cambie de opinión. No voy a cambiar de opinión, Robert, negué. Esto no es impulsivo. Es la conclusión de años de descuido y falta de respeto. Lo de ayer solo fue el final. Entendido. Entonces redactaré un nuevo testamento. Pero hay algo más. Su hijo puede impugnarlo alegando que usted no estaba en pleno juicio. ¿Qué sugiere? Incluir una cláusula que anule la herencia a quien intente impugnar. Y realizar un examen médico independiente que confirme su lucidez. Haremos todo lo necesario, asentí. Mencionó que quería cambiar algo más aparte del testamento. ¿Qué es? Respiré hondo. El terreno frente al lago. Quiero venderlo. ¿Venderlo? Pero era el lugar favorito de Frank. Siempre dijo que construiría ahí una casa de verano para los nietos. Los tiempos han cambiado, Robert. Mis nietos también. O mejor dicho, los han criado para no querer a su abuela ni sus regalos. ¿Qué quiere hacer con ese dinero? Comprar una casa nueva. En otra ciudad. Tal vez en otro estado. Comenzar de nuevo. Fisher me estudió. ¿Ha pensado bien esto? Sí, asentí. Anoche no dormí. Y me di cuenta. Ya basta de ser víctima. Es momento de actuar. Empezaré con el Nuevo Testamento. La venta tomará tiempo, pero al ser un terreno frente al lago, no creo que haya problema. ¿Cuánto tiempo? El papeleo, unos días. La venta, quizás semanas o meses si queremos un buen precio. ¿Y si no esperamos? Podríamos cerrar en 2 o 3 semanas, pero a un precio por debajo del mercado. Me parece bien, asentí. Cuanto antes, mejor. Cuando ya me iba, Fisher preguntó. ¿Planea decirle a su hijo? Me detuve en el umbral. Sí, Robert. Pero no ahora. Quiero que todo esté listo. El testamento, la venta, el dinero en la cuenta. Y entonces les daré una sorpresa. De camino a casa, pasé por lo de Dorothy. Necesitaba consejo. Y tal vez ayuda. Dorothy abrió la puerta con una bata colorida y una mascarilla en la cara. Merle. No te esperaba hoy. Pasa, pero no te burles de mi look. Es día de belleza. Nos acomodamos en la cocina. Se quitó la mascarilla, hizo té y sacó galletas. Cuéntame, dijo con autoridad. Esa cara tuya me dice que algo pasó. Le conté todo, la humillación, la caja vacía, las palabras crueles. Luego, mi visita al abogado. Y mis planes. Bien hecho. Exclamó Dorothy. Debiste ponerlos en su sitio hace tiempo. Pero, ¿estás segura del testamento? Al fin y al cabo, son tu hijo y tus nietos. Estoy segura, respondí con firmeza. No merecen ni un centavo. Prefiero que ese dinero ayude a quienes realmente lo necesitan. ¿Y lo de la nueva casa? ¿Hablas en serio sobre irte de Lakewood? Muy en serio. Aquí hay demasiados recuerdos, buenos y malos. Necesito empezar de nuevo. Dorothy removió su té. Sabes, mi hermana vive en Santa Bárbara. Es una ciudad hermosa, buen clima, mar. Lleva años pidiéndome que me mude. Quizás deberíamos considerarlo juntas. La miré sorprendida. ¿Quieres venir conmigo? ¿Por qué no? Mis hijos están repartidos por el país. Mis nietos solo vienen en Navidad. A nuestra edad, es hora de pensar en climas cálidos y nuevas aventuras. Además, sonrió, no me quiero perder el espectáculo que vas a montar para ese hijo desagradecido. Reí por primera vez en 2 días. Será un espectáculo inolvidable.
Te lo prometo. Pasamos la tarde haciendo planes. Dorothy propuso organizar una cena, invitar a Gar y a su familia como si buscara reconciliación. Y luego soltar la bomba. Quiero verles la cara cuando digas que vendiste el terreno y cambiaste el testamento, decía, frotándose las manos. Yo pagaría entrada. Tendrás asiento en primera fila, prometí. Solo dame tiempo para tenerlo todo listo. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el despacho de Frank. Durante horas, revisé papeles viejos. Ahí estaban nuestras fotos familiares, documentos, cartas, la historia entera de una vida. ¿Qué dirías tú, Frank? Pregunté en voz alta, mirando su retrato. ¿Aprobarías mi decisión? Frank siempre fue más bondadoso que yo, más tolerante. Tal vez me habría aconsejado perdonar, dar otra oportunidad. Pero sabía que hay momentos en los que una tiene que pensar en sí misma. Y ese momento había llegado. Empecé a hacer una lista. ¿Qué llevarme a mi nueva vida? ¿Qué conservar? ¿Qué regalar a amigos? Era una sensación extraña, pero liberadora. Como si me estuviera despojando del peso del pasado. Preparándome para saltar a lo desconocido. Un plan de venganza empezó a tomar forma en mi cabeza. Le daría a G y a su familia lo que merecían. Nada. Una caja vacía. Y esa sería mi mejor venganza. Han pasado 3 semanas desde mi cumpleaños. 3 semanas llenas de reuniones con abogados, tasadores, agentes inmobiliarios y banqueros. 3 semanas en las que no respondí a las pocas llamadas de Gar. Solo llamó 2 veces, y con escaso entusiasmo. El terreno junto al lago se vendió sorprendentemente rápido. Una empresa que planeaba construir un complejo de cabañas de lujo lo había tenido en la mira desde hacía tiempo, y ofreció un buen precio. El dinero ya estaba en mi cuenta, esperando su momento. Un nuevo testamento fue redactado, firmado y certificado. Me sometí a una evaluación médica independiente que confirmó mi plena lucidez. Según mis nuevas disposiciones, todos mis bienes, la casa, las cuentas, las acciones y las inversiones, pasarán, al morir, a las organizaciones benéficas que yo misma seleccioné. G y su familia no recibirán nada. Ya encontré mi nuevo hogar, una casita acogedora en Santa Bárbara, a solo 2 cuadras de la casa de mi querida Dorothy. La oferta fue aceptada. Solo faltaba firmar y transferir el dinero. Todo estaba listo para el acto final de mi pequeño drama. El viernes por la noche, llamé a G. No respondió de inmediato. Cuando por fin contestó, pude oír la sorpresa en su voz. ¿Mamá? ¿Pasa algo? Hola, G. Intenté sonar tranquila, sin dejar traslucir la tensión que sentía. No, no pasa nada. Solo quería invitarlos a cenar este domingo. Hubo una pausa. Imaginé su mirada atavita, buscando su aprobación en silencio. El domingo, dijo al fin. No sé, mamá. Tenemos muchas cosas y los chicos. Es importante, G. Dejé que se colara un poco de vulnerabilidad en mi voz. Quiero disculparme por mi reacción en mi cumpleaños. Y tengo noticias que me gustaría compartir en persona. Otra pausa. Podía oír los engranajes girar en su cabeza. Estaba decidiendo si valía la pena perder una noche de domingo con su madre vieja. Está bien, dijo por fin. Iremos. A las 6. Perfecto. Haré la cena. No te molestes, mamá. Cenamos antes. Insisto, lo corté con firmeza. Será una cena especial. Tras colgar, llamé a Dorothy, que vino de inmediato, emocionada por lo que se avecinaba. ¿Crees que debería ponerme el vestido negro? Preguntó, rebuscando en mi armario. Como si fuera un funeral. Después de todo, será el funeral de sus esperanzas de herencia. No pude evitar reír ante su entusiasmo. Negro sería demasiado dramático. Ponte algo informal. No quiero que sospechen nada hasta el último momento. Tienes razón, dijo Dorothy, dejando el vestido a un lado. El factor sorpresa lo es todo. Pasamos el sábado preparando la cena. Quería que fuera perfecta. No para agradar a G y a su familia. Sino para mí. Era mi triunfo. Mi última actuación en el escenario de sus vidas. A las 6 de la tarde del domingo, todo estaba listo. La mesa con mantel blanco, la vajilla fina que Frank y yo habíamos recibido en nuestras bodas de plata.
Flores frescas en el centro. Pavó al horno, puré de papas, ensaladas, pan casero, tarta de manzana. Todo lo que a G le encantaba de niño. La última cena que cocinaría para ellos. Dorothy llegó a las 5, con un vestido beige sencillo, pero maquillaje brillante y peinado nuevo. «Estás hermosa», le dije, abrazándola. «Yo me habría comprado un vestido nuevo para un evento así», respondió con una chispa en los ojos. No todos los días se ve hacerse justicia. A las 6 en punto sonó el timbre. Respiré hondo, me acomodé el cuello de la blusa y abrí la puerta. Tabitha y los niños estaban en el umbral. Vestidos demasiado bien para una simple cena familiar. Supongo que mis palabras sobre algo importante los habían puesto más serios de lo habitual. «Pasen», sonreí. «Qué gusto verlos». G me abrazó con torpeza. Tabitha saludó con un gesto. Los niños murmullaron algo ininteligible. Al entrar y ver a Dorothy, se tensaron de inmediato. «¿Dorothy?» G alzó las cejas. No sabía que habría más invitados. «Dorothy es mi mejor amiga», respondí. «Y está aquí porque yo la invité. Siéntense. La cena casi está lista». Nos sentamos. La conversación era forzada, a pesar de mis intentos de crear un ambiente relajado. Pregunté por el trabajo, la escuela, el verano. Recibiendo solo monosílabos o sonrisas fingidas. Estaban claramente esperando que hablara, mis disculpas, mis grandes noticias. Después del plato principal, antes del postre, decidí que había llegado el momento. «Tabitha», empecé, secándome los labios con la servilleta. «Los invité hoy porque quería disculparme». Tabitha se relajó visiblemente. Una sonrisa condescendiente apareció en su rostro. G asintió, como diciendo, ya era hora. «Quiero disculparme por permitir que me trataran con tan poco respeto durante tantos años», continué, mirándolos a los ojos. «Por no poner límites desde la primera muestra de ingratitud. Por soportar su desprecio. Fue culpa mía. Lo reconozco». La sonrisa de Tabitha se congeló. Gar frunció el ceño. «Mamá, ¿de qué hablas? Si es por lo de la caja, solo era una broma. Pensamos que lo entenderías». «Oh, lo entendí», asentí. «Entendí mucho más de lo que creen. Entendí que para ustedes no valgo nada. ¿Y saben qué? Estoy en paz con eso. Pero hay algo que necesitan saber». Me levanté y fui al secreter. Saqué una carpeta de documentos. «¿Sabías que cuando tu padre murió hace 10 años me dejó todas sus propiedades?» «Claro», dijo él. «La casa y unos ahorros». «No solo eso», negué. «Tu padre fue un hombre exitoso. Además de la casa, me dejó casi 2 millones en acciones, una cartera de $500,000, y el terreno junto al lago. Todo este tiempo oculté esa información. ¿Sabes por qué?» G me miraba boquiabierto. Tabitha se adelantó, los ojos brillando de interés. «Quería que triunfaras por tus propios medios», continué. «Mi plan siempre fue dejarlo todo a ti y a tus hijos. Viví modestamente, ahorrando, pensando que era lo correcto, preservar la herencia para ustedes. Mamá, yo». «Déjame terminar», lo detuve. «Después de lo que me hicieron en mi cumpleaños, lo pensé mucho. Y tomé una decisión. Vendí el terreno junto al lago». «¿Qué?» G se levantó de golpe. «No tenías derecho. Papá lo compró para sus nietos». «Tenía todo el derecho», dije con calma. «El terreno estaba a mi nombre. Y obtuve un muy buen precio, $1.200.000. «Dios mío», murmuró, llevándose las manos a la cabeza. «¿Dónde está ese dinero?» «Doné la mitad al fondo de maestros de Lakewood y a la biblioteca municipal. Una parte fue para la beca Frank Hadley para estudiantes de ingeniería. Y con lo restante, compré una nueva casa en Santa Bárbara, donde me mudaré el próximo mes con Dorothy». Dorothy sonrió discretamente, disfrutando el momento. El silencio se apoderó de la habitación. Tabitha se quedó pálida. G parecía haber recibido un puñetazo. Octavia alzó la vista del teléfono por primera vez. Fletcher parecía más confundido que sorprendido. «Pero eso no es todo», continué, sacando otro documento. «También cambié mi testamento. Ahora,
Todos mis bienes irán a esas organizaciones benéficas cuando muera. Ustedes no recibirán nada. No puedes hacer eso, gritó Tabitha, levantándose. Es injusto. ¿Injusto? Arqueé una ceja. ¿Fue justo ignorarme durante años? ¿Reírse de una anciana en su cumpleaños? ¿Enseñarles a sus hijos a despreciar a su abuela? Nosotros nunca. No mientas, G. Ni a ti mismo, ni a mí. Llevas años haciéndolo. Pequeñas humillaciones. Comentarios despectivos. Visitas canceladas. Me hicieron sentir que no valía nada. Hoy les digo que ustedes no valen nada en mi testamento. G cambió de tono. Mamá, escúchame. Su voz era suave, casi suplicante. Lo de la caja fue una tontería. Cruel, lo sabemos. Queremos enmendarlo. Queremos estar cerca de ti. Danos una oportunidad. Ya es tarde, G. Te di miles de oportunidades. Desaprovechaste cada una. Todo esto es por tu culpa. Tabitha se volvió hacia él, furiosa. Tu estúpida idea de la caja. Te dije que era demasiado. Mi idea. Estalló él. Tú fuiste la primera en decir que no querías gastar en un regalo. Pero no fui yo quien ideó esa broma. 2 millones. Gritó ella. 2 millones. Y lo arruinaste. Tú siempre pusiste a los chicos en contra de su abuela. Y tú nunca quisiste venir a verla. Los gritos se cruzaban, como si yo no existiera. Allí estaban, mostrando su verdadero rostro. Egoístas, mezquinos, dispuestos a culparse mutuamente en cuanto se les escapa el dinero. Octavia rompió en llanto. Fletcher bajó la cabeza, deseando desaparecer. Me dio pena. Ellos no tenían la culpa de haber sido criados así. ¡Basta! Mi voz resonó, firme y alta. Se callaron. Los veo con claridad. No les importa mi bienestar. Solo les importa el dinero. Pues bien, ya saben que no habrá ninguno. Nunca. Lo lamentarás, dijo Tabitha entre dientes. Impugnaremos el testamento. Demostraremos que estás loca. Pueden intentarlo, sonreí. Mi abogado pensó en todo. El testamento incluye una cláusula que deshereda automáticamente a quien intente impugnarlo, incluso si el juez le da la razón. Además, tengo un examen médico que certifica mi capacidad. Todo está en regla. Tú, balbuceó Tabitha, ahogada por la rabia. Una vieja bruja, terminó G, mirándome con odio. Siempre lo fuiste. Controladora, manipuladora. Papá solo te aguantaba por lástima. Me dijo que se arrepentía de haberse casado contigo. Fue un golpe bajo. Sabía que intentaba herirme, manchando la memoria de Frank. Pero estaba preparada. Tu padre jamás diría eso, G. Me amó hasta el último día de su vida. Y yo lo amé. Nuestro matrimonio fue feliz. Lo único que lamentamos fue cómo cambiaste al conocer a Tabitha. Y cómo permitiste que destruyera esta familia. No te atrevas a culparme. Gritó ella. Tú eres la que siempre se metía en nuestras vidas, diciéndonos qué hacer. Solo quería formar parte de sus vidas, dije en calma. Ser abuela. Pero ustedes lo hicieron imposible. Y ahora, cosechan lo que sembraron. Vámonos, G tomó la mano de Tabitha. Niños, al coche. Octavia, aún llorando, se levantó y fue hacia la puerta. Fletcher la siguió, pero se detuvo a medio camino y se volvió. Abuela, su voz temblaba. Yo no me reí de ti. Solo, mamá dijo que estaba bien. Fletcher. Gritó G. Al coche, ya. El chico me lanzó una última mirada y se fue. Escuché el portazo. Luego, el motor. Y se alejaron. Dorothy y yo nos quedamos sentadas, rodeadas de comida sin tocar y un silencio pesado. Vaya espectáculo, dijo al fin, sirviéndose vino. Mostraron su verdadera cara, ¿eh? Sí, asentí. Completa. ¿Estás bien? Preguntó, mirándome con ternura. Tu hijo dijo cosas terribles. Lo sé. Frank jamás le dijo eso. G solo quería herirme. Y lo logró, pero no tanto como creía. Permanecimos en silencio.
Luego comenzamos a recoger la mesa. Esa rutina me ayudaba a no pensar. Pero cuando el último plato estuvo limpio y guardado, me dejé caer en una silla y me cubrí la cara con las manos. Los perdí, Dorothy, susurré. Los perdí por completo. Ellos se perdieron a sí mismos, Merle, dijo ella, rodeándome con el brazo. Tú hiciste lo que debías. Defendiste tu dignidad. ¿De verdad? La miré. ¿No debí simplemente callar y mantener la apariencia? ¿Y seguir dejando que te pisoteen? Negó con la cabeza. No, Merle. Lo que hiciste fue lo correcto. Cruel, tal vez. Pero justo. Y ojalá les sirva de lección. Lo dudo, suspiré. No pienses en ellos, me acarició el brazo. Piensa en nuestra nueva casa en Santa Bárbara. En caminar por la playa. En brindar con vino al atardecer. En conocer gente nueva. Tu vida apenas empieza, Merle. Y va a ser una buena vida. Asentí, intentando creerle. Una nueva vida. Sin la carga de expectativas injustas. Sin el dolor del abandono. Sin humillación. Una vida que, por fin, yo había elegido. Dorothy se quedó a dormir en mi casa. Pasamos horas en la sala, recordando el pasado, hablando del futuro, tomando vino y escuchando viejos discos de Frank Sinatra, el cantante favorito de Frank, mi esposo. ¿Sabes? Dijo Dorothy antes de que nos fuéramos a dormir. Frank estaría orgulloso de ti esta noche. ¿Tú crees? Dudé. Él siempre fue tan bondadoso, tan dispuesto a perdonar. Bondadoso, sí, asintió Dorothy. ¿Pero débil? Jamás. Y nunca habría permitido que nadie, ni siquiera su propio hijo, tratara así a su esposa. Estaría orgulloso de que por fin te defendieras. Con esas palabras, me besó en la mejilla y se fue al cuarto de huéspedes. Me quedé sentada un buen rato frente a la chimenea, mirando la foto de Frank sobre la repisa. Tal vez Dorothy tenía razón. Tal vez él estaría orgulloso. No sabía si volvería a ver a Gar y su familia. No sabía si podríamos reconstruir algo, aunque fuera un poco. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Libre del peso de las esperanzas no cumplidas, de la decepción constante. Subí a mi habitación, me metí en la cama. Y por primera vez en muchas noches, me dormí rápido. En paz. Sin lágrimas. Sin arrepentimientos. Mañana sería un nuevo día. El comienzo de mi nueva vida. A la mañana siguiente, me desperté con una ligereza que no sentía desde hacía años. Era como si el peso que cargaba en los hombros hubiera desaparecido de golpe. El sol entraba por la ventana con calidez, prometiendo un buen día. Durante el desayuno, Dorothy y yo hablamos de los planes para las próximas semanas. Preparar la mudanza, vender lo que no necesitábamos, despedirnos de Lakewood. Decidí llevarme solo lo esencial. Unas cajas con libros, fotos, recuerdos importantes y un pequeño mueble. Lo demás lo donaría o lo vendería. ¿Crees que te llamarán? Preguntó Dorothy, untando mermelada en su tostada. Gar, tal vez, me encogí de hombros. Pero no de inmediato. Primero estarán furiosos. Luego intentarán recuperar mi afecto, por dinero, claro, no por mí. ¿Y tú? ¿Contestaría si llama? Lo pensé. La ira y el resentimiento ya no quemaban. Había en su lugar una tristeza tranquila, por lo que pudo ser, y no fue. Sí, contestaría, respondí al fin. Pero no cambiaría nada. Mi decisión es firme. Dorothy asintió con comprensión y cambió de tema. Hablé con mi hermana. Está encantada de que nos mudemos a Santa Bárbara. Dice que el clima local hace maravillas para la artritis. Nos reímos y seguimos el día con llamadas, listas y pendientes. Estaba tan ocupada que casi no pensé en lo de la cena, hasta que sonó el teléfono por la noche. El nombre de G apareció en la pantalla. Respiré hondo y contesté. Hola, G. Mamá, su voz sonaba tensa. Tenemos que hablar. Lo de ayer fue un malentendido. ¿Un malentendido? Levanté una ceja, aunque él no podía verme. Me pareció bastante claro. Tabitha y yo exageramos, dijimos cosas que no queríamos decir. Tú también estabas alterada. Podemos juntarnos y hablarlo. Intenté sonar suave, pero firme.
No estaba alterada. Estaba completamente consciente y tranquila. Todo lo que dije ayer fue verdad. Vendí el terreno. Cambié el testamento. Y me estoy mudando a Santa Bárbara. Es un hecho. Pero, mamá, suplicó. Es la herencia de papá. Él quería que se quedara en la familia. Tu padre quería que su familia fuera unida, respetuosa, que su esposa fuera valorada. Y que sus nietos conocieran a su abuela. Nada de eso ocurrió. Podemos arreglarlo, insistió G. Danos una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué, G? ¿Para fingir ser una familia amorosa hasta que yo muera y puedan quedarse con la herencia? No, gracias. Valoro mi vida más que eso. Hubo una pausa. Y luego, su voz cambió. Fría. Calculadora. Hablé con un abogado. Cree que podemos impugnar tu nuevo testamento. Decir que actuaste bajo influencia emocional o por manipulación. De esa amiga tuya, Dorothy. ¿Me estás amenazando con una demanda? ¿A tu propia madre? Estoy protegiendo los intereses de mi familia. De mis hijos. Su herencia, dije despacio, es el ejemplo que tú y Tabitha les dieron. Codicia, y respeto por los mayores. Creer que el dinero vale más que los vínculos. Felicitaciones. G. Es una herencia verdaderamente valiosa. Te vas a arrepentir, dijo entre dientes. Te haremos cambiar de opinión. Adiós, G. Colgué, con las manos temblando. Las llamadas siguieron los días siguientes. De G, de Tabitha, incluso de Octavia, que sospechaba estaba siguiendo órdenes. Respondí con educación, pero rechacé cualquier conversación sobre la herencia. Pasaron de amenazas a súplicas. De acusaciones a disculpas. Pero el fondo era el mismo. Querían dinero, no una relación. 2 semanas después, mientras empacaba activamente, Tabitha apareció en mi puerta. Vestida de punta en blanco, con una expresión de arrepentimiento y un ramo de flores. Merle, dijo, extendiéndome el ramo. Vine a disculparme. Singar. Acepté las flores, pero no la invité a pasar. Gracias, Tabitha. Pero no cambiará nada. Por favor, casi rogó. Al menos escúchame. Suspiré y la dejé entrar. Entramos al salón, lleno de cajas. ¿De verdad te vas? Preguntó, mirando alrededor. En 10 días, asentí. ¿Qué querías decirme? Se sentó al borde del sofá, con las manos entrelazadas. Sé que G y yo no actuamos bien. Especialmente yo. Nunca te valoré, nunca te respeté. Estaba ocupada con mi carrera, los niños, mis padres. Hizo una pausa. Pero quiero cambiar. Quiero que mis hijos conozcan a su abuela. Que tengamos una familia real. Sus palabras sonaban sinceras. Pero sus ojos, fríos, calculadores. Sabía que G estaba detrás de esa visita. Un intento más de manipulación. Tabitha, dije suavemente. Agradezco tu visita, y tus palabras. Pero es demasiado tarde para ese tipo de cambios. Me mudo a Santa Bárbara. Voy a empezar de nuevo. Si quieres visitarme, estás invitada. Pero mi decisión sobre la herencia no va a cambiar. Su rostro cambió en un segundo. La máscara de arrepentimiento cayó, dejando ver la furia. Eres una vieja egoísta. Solo piensas en ti. ¿Y los niños? ¿Y su futuro? Su futuro depende de ustedes, respondí tranquila. De los valores que les enseñen. No del dinero que puedan heredar cuando yo muera. Hipócrita, se levantó de golpe, con los puños apretados. Siempre fuiste así. G tiene razón. Su padre se arrepintió de casarse contigo. Adiós, Tabitha, me levanté también. Dale saludos a los niños. Después de que se fue, me quedé un largo rato mirando por la ventana. Una parte de mí aún esperaba que cambiaran. Pero en el fondo, sabía que no sucedería. Los días previos a la mudanza pasaron volando. Vendí lo que no necesitaba, me despedí de los vecinos, de los pocos amigos que quedaban en Lakewood. G y Tabitha seguían llamando, pero cada vez menos. Empezaban a aceptar que no iban a conseguir nada. El día que me fui, caminé por la casa por última vez. Me despedí de cada habitación, de cada rincón lleno de recuerdos con Frank,
de la infancia de G. Daba tristeza dejar un hogar de décadas. Pero no dudaba de mi decisión. Adiós, Frank, susurré desde nuestra habitación. Te amé aquí, y te seguiré amando donde sea que vaya. Dorothy me esperaba en el coche. El camión con nuestras cosas se había ido el día anterior. Hicimos el viaje tranquilamente, deteniéndonos en moteles, disfrutando del camino y de la libertad. ¿Lista?, preguntó Dorothy cuando subí al asiento del copiloto. Tan lista como puedo estar, dije, mirando la casa por última vez. La nueva casa en Santa Bárbara superó todas mis expectativas. Una casita de una planta, acogedora, con jardín, terraza y vista a las montañas. A solo 10 minutos del mar. Y a 2 cuadras de la casa de la hermana de Dorothy, Eleanor, una mujer alegre de 75 años que nos acogió desde el primer día. Bienvenidas al paraíso, chicas, exclamó con una botella de champán. Aquí se van a sentir 20 años más jóvenes. Las primeras semanas fueron de descubrimientos. Exploramos el vecindario, conocimos cafés, tiendas, y a nuestros nuevos vecinos. Eleanor nos presentó a sus amigos, en su mayoría jubilados activos como ella. Uno de ellos fue Gordon Parker, un viudo de 72 años y es profesor de literatura. Alto, delgado, barba gris, mirada viva. Me recordó a Frank. La misma bondad, inteligencia y sentido del humor. ¿Matemáticas?, me dijo cuando nos conocimos en una barbacoa. Siempre he admirado a los matemáticos. Ven el mundo de otra manera. Empezamos a hablar y descubrimos muchos intereses en común. La música clásica, la historia, levantarnos temprano y disfrutar la calma de la mañana. Vivía solo, leía mucho, cuidaba su jardín y a veces daba charlas en la biblioteca local. Tienes que venir a mi próxima conferencia, me dijo. Sobre Shakespeare y la literatura moderna. Prometo no aburrirte demasiado. Me encantaría, respondí, y sentí que me sonrojaba. Dorothy, por supuesto, se burló. Merle, parece que conquistaste al profesor. No seas tonta, respondí. Solo tenemos temas en común. La verdad es que me gustaba Gordon. No como pareja, aún me sentía esposa de Frank, pero como amigo. Alguien con quien pasar tiempo agradablemente. Y empezamos a pasar tiempo juntos. Conciertos, museos, libros, charlas al atardecer en mi terraza. Gar llamaba cada vez menos. Una vez al mes. A veces menos. Las conversaciones eran breves, formales. Ya no mencionaba la herencia. Una tarde, 6 meses después de mi mudanza, me preguntó: ¿Eres feliz allá, mamá? La pregunta me sorprendió. Sí, respondí después de una pausa. Soy feliz aquí. Entonces, me alegra por ti, dijo. Y no había falsedad en su voz. De verdad le alegraba. Tal vez algo estaba cambiando en él. Pero no me hacía ilusiones. La herida era muy profunda. Pasaron los meses. Me integré en Santa Bárbara. Empecé a dar clases en la biblioteca, me uní al club de jardinería, tomé clases de pintura. Siempre había querido, pero nunca tuve tiempo. Dorothy también floreció. Bajó de peso, rejuveneció, y tuvo un breve romance con un dueño de barcos local. Nos reímos mucho con eso. Nunca es tarde para disfrutar la vida, decía, guiñando un ojo. Sobre todo cuando una se libera del pasado, respondía yo. Por primera vez en años, vivía sin expectativas, sin dolor, sin miedo. En paz. Y entonces, casi un año después de mudarme, llegó una carta. Una carta de verdad, en papel, con sobre y sello. De Octavia. Me sorprendió. Dudé en abrirla. Ábrela. Me apuró Dorothy. Lo hice. Y leí. Y cuando quieras, te paso esa carta traducida.